La lluvia caía con fuerza sobre el mercado de noche. Alejandro, empapado, extendía un lonche caliente hacia ella. Sofía lo miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Alex, yo necesito a alguien con futuro. No puedo seguir con un tipo que vende lonches en la calle. Lo siento. El silencio fue tan pesado que hasta la lluvia pareció callarse. Alejandro sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Bajó la mano. El lonche se enfrió entre sus dedos. Ella se dio la vuelta y desapareció entre las luces de neón. Lo que Sofía nunca imaginó es que esa misma noche, mientras Alejandro caminaba solo bajo la tormenta, encontraría algo imposible dentro de su viejo carrito. Algo que cambiaría su destino para siempre y que pondría su vida en peligro mortal. Porque a veces, el rechazo más humillante es el comienzo de la historia más oscura y exitosa que jamás escucharás. ¿Quieres saber qué encontró esa noche? Quédate hasta el final, porque la verdad era mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Alejandro tenía 28 años y un carrito de lonches que heredó de su padre. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba tortas, quesadillas y jugos en el mismo puesto del Mercado Juárez, donde su viejo había trabajado 30 años. No era rico, pero nunca le faltaba una sonrisa para sus clientes habituales. Sofía era diferente. La conoció en la universidad cuando él todavía estudiaba administración de empresas por las noches. Ella era ambiciosa, hermosa, siempre con planes grandes. Durante 2 años fueron novios. Alex soñaba con una vida juntos, casarse, tener hijos, quizás abrir un local pequeño. Ella soñaba con viajes, marcas y estatus. Esa noche de lluvia, después del rechazo, Alejandro no volvió a casa. Caminaba sin rumbo, empujando su carrito bajo el agua. El frío le calaba los huesos. En un callejón oscuro, tropezó y el carrito se volcó. Al recoger las cosas, notó que el fondo falso del viejo cajón estaba suelto. Dentro había un sobre amarillento, mojado pero intacto. Lo abrió con manos temblorosas. Contenía una llave antigua y una nota escrita con la letra de su padre. Si lees esto, hijo, es porque ya no estoy. La receta no es solo comida, es la puerta a algo mucho más grande. Usa la llave en la bodega del viejo rancho, pero ten cuidado, ellos siguen buscando. ¿Ellos? Alejandro sintió un escalofrío que no era por la lluvia. Nunca había oído hablar de ningún rancho. Su padre siempre dijo que eran solo un humilde vendedor de lonches. Esa misma madrugada, manejando la vieja camioneta de su papá, llegó al rancho abandonado en las afueras de la ciudad. La llave abrió una puerta oxidada. Dentro, bajo una luz tenue que entraba por una ventana rota, encontró cajas metálicas. Al abrir la primera, su corazón se detuvo. No era dinero, eran fórmulas. Recetas antiguas, pero no de lonches. Eran fórmulas químicas para un aditivo natural que podía revolucionar la industria alimentaria. Un conservante orgánico que duplicaba la duración de los alimentos sin químicos dañinos. Su padre lo había descubierto por accidente años atrás y lo había escondido. Pero había más. Documentos que mostraban que una gran corporación había ofrecido millones por esa fórmula y que su padre la había rechazado. Alejandro pasó la noche leyendo. Al amanecer, tomó una decisión. Regresaría al mercado, pero ya no sería el mismo. Lo que no sabía es que alguien lo había seguido desde el callejón. En 6 meses, Alejandro transformó todo. Usando sus pocos ahorros y un préstamo pequeño, creó Lonches del Futuro. Empezó vendiendo en el mismo carrito, pero con una diferencia. Sus productos duraban el doble y tenían un sabor único gracias a la fórmula secreta. El boca en boca fue brutal. En un año ya tenía 3 locales. En 2 años, 15. La gente hacía fila. Inversionistas llamaban. Pero Alex no vendía la fórmula. La guardaba como su padre. Sofía reapareció en su vida en una gala de empresarios. Ya no era la misma. Trabajaba en una empresa de alimentos de la competencia. Cuando lo vio, vestido con traje elegante y rodeado de gente importante, su cara se transformó. «Alex, ¿eres tú?» Él sonrió con frialdad. «Ahora soy Alejandro Vargas, fundadora de Lonches del Futuro». Esa noche hablaron. Sofía le confesó que nunca había dejado de pensar en él, que cometió un error. Alex sintió el viejo dolor, pero también algo más. Desconfianza. Notó que ella hacía demasiadas preguntas sobre su secreto del éxito. Mientras tanto, extraños eventos comenzaron. Uno de sus locales fue incendiado. Un proveedor le ofreció una fortuna por la fórmula y, al negarse, amenazó veladamente.
Una noche, al volver a casa, encontró su departamento revuelto. Alguien buscaba algo. Entonces vino la traición más dolorosa. Su mejor amigo y socio, Marco, con quien había construido el negocio desde cero, fue descubierto vendiendo información a la competencia. Cuando Alex lo confrontó, Marco confesó entre lágrimas: Sofía me ofreció mucho dinero. Dijo que tú nunca la valorarías como ella. Pero hay algo más, Alex. La corporación que contactó a tu padre años atrás, ellos mataron a tu viejo. No fue un infarto. El mundo de Alejandro se derrumbó. La mujer que lo rechazó no solo había vuelto por interés, posiblemente había estado involucrada desde el principio. Esa misma noche, mientras revisaba documentos antiguos en el rancho, escuchó pasos afuera. Alguien se acercaba en la oscuridad. Alejandro se escondió. Dos hombres entraron armados. Buscaban la fórmula original. En la pelea que siguió, descubrió la verdad más aterradora. Sofía no solo sabía de la fórmula. Su padre había trabajado para la corporación años atrás y había robado la investigación inicial. Por eso lo mataron. Sofía era la hija de uno de los ejecutivos involucrados. Todo el reencuentro había sido planeado para recuperar lo que consideraban suyo. Pero Alejandro ya no era el chico del carrito. Había creado una versión mejorada de la fórmula que nadie más tenía. En el clímax emocional, Sofía apareció en el rancho. Llovía igual que aquella noche. Alex, por favor, ¿podemos compartir esto? Juntos seríamos invencibles. Él la miró con una mezcla de amor roto y fuerza. Ese juntos lo destruiste tú la noche que rechazaste al vendedor de lonches. Ahora ese vendedor es dueño de un imperio. Y tú solo eres un recuerdo. La policía llegó alertada por una llamada anónima que el propio Alex había hecho antes. Sofía fue detenida junto con los sicarios. Meses después, Alejandro donó parte de su fortuna a fundaciones que ayudaban a emprendedores humildes. Siguió expandiéndose, pero nunca olvidó sus raíces. Cada nuevo local tenía un carrito de lonches en la entrada como símbolo. La última escena, Alejandro, ahora millonario, regresa al viejo mercado una noche de lluvia. Se para frente al lugar donde todo comenzó. Toca el carrito restaurado y susurra: Gracias, papá, y gracias a ti, Sofía, por rechazarme. Meses después de la detención de Sofía, Alejandro creía que por fin podría respirar en paz. Su imperio, Lonches del Futuro, ya tenía presencia en 3 estados. Las entrevistas en televisión, los contratos millonarios y las donaciones lo convertían en un ejemplo de superación. Pero el éxito tiene ojos que nunca duermen. Una mañana soleada, mientras revisaba documentos en su nueva oficina con vista al centro de la ciudad, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía antigua. Su padre, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre trajeado en el rancho. Al reverso, una sola frase escrita a máquina: La fórmula nunca fue solo tuya. Nosotros la creamos y siempre cobramos nuestras deudas. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Pensó que todo había terminado con la cárcel de Sofía, pero esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa misma tarde, su asistente personal desapareció con copias importantes de la fórmula mejorada. Mientras investigaba, Alejandro descubrió que Marco, su antiguo socio traidor, no había actuado solo. Había una red mucho más profunda, una corporación transnacional llamada Eternal Foods que llevaba décadas robando patentes a pequeños inventores. Su padre no solo había rechazado su oferta, había destruido parte de su laboratorio años atrás. La noche que Alejandro decidió viajar de nuevo al rancho para destruir los documentos originales, un auto negro lo siguió por la carretera oscura. Los faros brillaban como ojos de lobo en el retrovisor. De pronto, un disparo rompió el silencio. La camioneta dio vueltas y terminó en Mimamas Antecedents, la cuneta. Alejandro sangraba en la frente cuando logró salir. Corrió entre los árboles mientras escuchaba voces acercándose. En ese momento entendió que la verdadera guerra apenas empezaba. Herido pero vivo, Alejandro se escondió en el rancho. Allí, entre las cajas metálicas, encontró un viejo diario de su padre que nunca había visto. Las páginas revelaban la verdad completa. Su padre no había inventado la fórmula solo. Había colaborado con un científico brillante que terminó suicidándose bajo presión de Eternal Foods. Antes de morir, le entregó todo a su padre con una condición: nunca dejes que la usen para envenenar a la gente. Ahora Alejandro tenía 2 opciones: vender todo y desaparecer, o enfrentar a un gigante corporativo que ya había matado antes.
Mientras tanto, en la ciudad, una nueva mujer entró en su vida. Laura, una abogada especializada en propiedad intelectual, lo contactó ofreciéndole ayuda legal gratuita. Era inteligente, directa y parecía genuinamente admirar su historia. Por primera vez en años, Alejandro sintió que alguien lo veía como hombre, no como millonario. Pero la desconfianza ya estaba instalada. ¿Era Laura real o otra pieza del mismo juego? La tensión explotó cuando Eternal Foods filtró a la prensa que la fórmula de Alejandro era robada. Su imperio empezó a tambalearse. Clientes dudaban, socios se retiraban. En medio de la crisis, Laura le confesó algo que lo dejó helado. Mi hermano era el científico que trabajó con tu padre. Lo mataron. He esperado años para que alguien como tú apareciera. La emoción los unió esa noche bajo la misma lluvia que todo lo empezó. Pero mientras se besaban, el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje anónimo. Si no entregas la fórmula mejorada en 48 horas, Laura morirá igual que su hermano. El tiempo se agotaba. Alejandro preparó una trampa con la ayuda de Laura y algunos aliados leales. Decidió entregar una versión falsa de la fórmula en una reunión secreta en las instalaciones abandonadas de Eternal Foods. La noche de la entrega fue digna de una película. Luces tenues, silencio roto solo por goteras en el techo industrial. Cuando entregó el USB, el director ejecutivo, el mismo hombre que aparecía en la foto antigua con su padre, sonrió con arrogancia. Tu padre era un iluso. Tú eres más inteligente. Podemos hacer miles de millones juntos. En ese preciso momento, las luces se encendieron. Cámaras ocultas transmitían todo en vivo a las autoridades y a los medios. Laura había conseguido una orden judicial de último minuto. La policía irrumpió, pero el mayor giro aún estaba por llegar. Mientras esposaban al ejecutivo, este miró a Alejandro con una sonrisa sangrienta y dijo: «Matamos a tu padre, pero tú mataste a Sofía». Alejandro se congeló. Sofía no estaba en prisión. Había escapado semanas atrás y trabajado como infiltrada dentro de su propia empresa, esperando el momento perfecto para destruir todo desde adentro. La traición final. En la confrontación final en el rancho, bajo una tormenta épica, Alejandro enfrentó a Sofía por última vez. Ella, desesperada y armada, le apuntó. Todo esto pudo haber sido nuestro. Él, con voz firme y lágrimas en los ojos, respondió: «Nunca fue nuestro, fue mío. Y lo construí con el dolor que tú me regalaste». La policía llegó justo a tiempo. Sofía fue capturada de nuevo, esta vez para siempre. Años después, Alejandro Vargas se convirtió no solo en millonario, sino en uno de los empresarios más respetados de Latinoamérica. Casado con Laura, con un hijo que llevaba el nombre de su padre, seguía manteniendo un carrito de lonches en cada sucursal. La última escena. Una noche de lluvia, Alejandro lleva a su hijo pequeño al Mercado Juárez. Le muestra el carrito restaurado y le dice: «El rechazo no te destruye, hijo, te revela quién eres realmente, y a veces te hace invencible». Fin de la historia extendida. ¿Qué? Comment and subscribe CTA. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo sentir rabia, esperanza y ganas de seguir luchando, dame un like ahora mismo. Comenta abajo. ¿Has vivido un rechazo que terminó siendo tu mejor bendición? Comparte este video con esa persona que necesita escuchar que su momento aún no ha llegado. Y suscríbete activando la campanita para más historias que te cambiarán la forma de ver la vida. Nos vemos en la próxima, porque tu historia de éxito también está por escribirse.